decir brevemente que SEDOAC, sus siglas significan Servicio Doméstico Activo, y somos una asociación de trabajadoras del hogar que luchamos por nuestros derechos desde hace más de 11, casi ya estamos por cumplir 12 años ahora en el mes de junio de habernos constituido jurídicamente, pero en realidad tenemos un pelín más de haber empezado todo este proceso de organización. Debido a que el sector del empleo del hogar y los cuidados es un sector feminizado y mayoritariamente migrante, pues se imaginarán cómo estará conformada nuestra asociación por mujeres migrantes que están dentro del empleo del hogar y de los cuidados. El día, o sea, el día a día que vamos pasando con este estado de alarma, lo primero que pone de manifiesto es precisamente la vulnerabilidad del sistema de cuidados que tiene España. Y nosotras como asociación, pues estamos en ese día a día de lucha reivindicativa. Y bueno, repetir, ¿no? Muchas gracias por esta invitación, muchas gracias a vosotras por estar aquí escuchando. Intentaré llevar el tiempo también para no pasarme y aprovechar el tiempo que pueda haber luego de preguntas. Entonces, como ya decía, el estado de alarma lo que está viniendo a poner en evidencia es precisamente lo que se ha venido perpetuando desde hace mucho tiempo atrás, y es de que el sistema de cuidados está descansando por completo en nosotras las mujeres. Siempre ha sido así, porque esto es parte de la estrategia del patriarcado para mantener la sumisión de las mujeres. Nos confina y nos obliga a estar en esta condición como que es lo único que pudiéramos hacer, ¿no? Y eso ya lo explicaba mucho mejor ayer Amaya Pérez Orozco, que también es un gusto el haber compartido con ella el día de ayer. Pues precisamente porque estas tareas siguen siendo tan menospreciadas, lo estamos haciendo quienes no tenemos otra opción de trabajo. Muchas preguntan, ¿por qué las empleadas del hogar son tantas extranjeras? Y uno de esos estereotipos, una de esas frases de los extranjeros le vienen a quitar los trabajos a los españoles o a las españolas, pues es que en realidad nosotros estamos haciendo el trabajo que los quieren hacer. Y eso lo estamos viendo ahora, precisamente de esta crisis, que justamente lo que es el empleo del campo y el empleo de cuidado no lo quieren hacer los autóctonos y las autóctonas. Y yo las entiendo. ¿Por qué? Porque son trabajos muy duros y muy mal valorados, muy mal remunerados, muy precarizados, explotadores también. Y luego de esto, de que entró ya la democracia, que terminó la dictadura en España, son muchas las mujeres que lograron tener como mayor presencia en las universidades. O sea, de hecho, recuerdo algunas estadísticas en las que habla que son más del 50% mujeres, más del 50% son mujeres en las universidades que hombres. Y esto lleva a que cada vez más se profesionalicen, saquen carreras universitarias que te llevan a otro tipo de trabajos, a otro tipo de nichos laborales. Entonces, ya está que nadie quiere hacer este trabajo. Es como, por ejemplo, en el caso de las monjas. A mí me llamaba mucho la atención que hay mucha monja extranjera. ¿Pero por qué es? Porque las nuevas jovencitas españolas no quieren ser monjas. Entonces, para tener cubierta la cuota de monjas en España, lo que hacen es traerlas de fuera de otros países donde todavía sí hay muchas. O sea, eso como para poner de comparativo de qué es lo que sucede con el empleo del hogar. Y quiero que comencemos hablando precisamente un poco de lo que es el empleo del hogar antes de esta pandemia. Y como bien apuntaba ayer a Maya, pues nos encontramos con una estructura legal que es la que comienza a perpetuar o a normalizar
toda esta gran brecha, esta gran desigualdad de derechos en las que nos encontramos las trabajadoras del hogar. Entonces, solo como para ir apuntando algunas cosillas, dejo aquí el marco normativo del empleo del hogar y los cuidados en España, que este vino a sustituir la nueva ley, sustituyó una ley del 85. Imagínense cuántos años se tenía ya, décadas, con una ley que era mucho más esclavista que esta, que tenía muchos vacíos y muchas irregularidades y cosas que no normaba. Por ejemplo, en la ley del 85, en el Real Eh, Decreto, perdón, Carolina, perdona, ¿estás compartiendo la presentación? no se ve. No, porfi, dale a ¡Ah! compartir, que antes lo hicimos al inicio, pero cuando nos pusimos a hablar dejaste de compartir pantalla. Anda, pues se me pasó. Lo Vale. siento que. No, es que no, al principio pensaba que estabas solo introduciendo, pero ahora al hablar de las leyes digo, vale, entonces, Gracias por nada. avisarme porque según yo estaba compartiendo ya. Vale. Ahora sí se está compartiendo. Ahora sí, Tienes vamos a que ver. poner en pantalla completa y ya. Ahí está, ahora sí. Sí, ahora sí. Pues imagínate, esta es la pantalla que yo estaba viendo desde hace rato. Y había puesto lo de las gotitas ahí flotando porque ahí va el coronavirus. No, era más que todo porque es relajante, ¿no? Se Bueno, ven las gotitas flotando. se ven gotitas flotando, bien, muy bien, me alegra eso. Entonces, estaba comentando de precisamente del marco normativo que establece, que ha establecido España, que en la última normativa elaborada y que ha entrado en vigor es el Real Decreto 1620/2011, que entró en vigor precisamente el 1 de enero del 2012 y que vino a sustituir el Real Decreto 1424 de 1985. Entonces estamos viendo que ya son varias décadas las que estaban con esa regulación esclavista, ¿no? Esta es una nueva regulación que ya vamos a puntualizar cuáles son como esos vacíos en especial o lo que está recogiendo esta normativa. Y también la disposición adicional 39ª y 40ª de la Ley 27 del 2011 sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de seguridad social. Y luego el Real Decreto Ley 29 del 2012, que lo que hace es reformar un punto dentro de la Ley 27. Pero bueno, esto es para aburrirse cuando hablamos de las leyes, pero la quería dejar ahí porque a veces es necesario como tener la idea, ¿no? ¿Cuál es el marco normativo que establece España? Entonces vamos precisamente a las insuficiencias de esta actual legislación, que es la que realmente nos preocupa. Primero, vamos a hablar de lo que la ley 1620 establece, ¿no? Establece el despido por desistimiento con 12 días de salario por año trabajado en concepto de indemnización. ¿Qué es el despido por desistimiento? Yo voy a tratar de ir esto rápido y más que todo con ejemplos, porque no quiero que esto sea muy aburrido. Sobre todo porque lo que yo quiero, lo que intento y quiero intentar ahora en esta presentación es que todo lo que comentó Amaya el día de ayer, con esa perspectiva desde la academia y luego con esta perspectiva jurídica también nos establece ese marco general. Lo que quiero es presentar cómo esto se traduce en los cuerpos de las mujeres, cómo esto impacta en el cuerpo de las mujeres migrantes empleadas del hogar. Y digo migrantes porque las migrantes son las que están en una situación de mayor vulnerabilidad todavía. Entonces estos puntos voy a tratar de ir ejemplificando, pero de hacerlo rápido para que profundicemos en otras cosas, sobre todo en el estado de alarma. Pero creo que sí es necesario decir que este es el marco, porque la vulnerabilidad de las empleadas del hogar no es por el COVID, no es por el estado de alarma. Esto es algo que se viene arrastrando desde mucho antes. Y justamente esta normativa entra en vigor cuando estalla la crisis económica anterior
O sea, en medio de esa crisis económica se comienza a implementar esta normativa. Y una de las cosas que veíamos es que siempre, y esto lo digo como un efecto cascada, ¿no? Los derechos de las empleadas del hogar están aquí. El del resto de trabajadores y trabajadoras están aquí. Hay una brecha y vamos a desglosar cuáles son esos elementos que hacen esa desigualdad o que la perpetúan desde la misma ley. ¿Qué es lo que pasa con la crisis económica y ahora con el COVID? Que los empleados y las empleadas del resto de sectores pierden derechos, pero ¿qué es lo que pasa con las trabajadoras del hogar? ¿Quedan igualados? No. El sector del empleo del hogar pierde aún más derechos. Por eso el efecto cascada, no hay una igualdad. Y esta normativa, nosotras queremos que desaparezca como tal, porque tiene muchos vacíos y entre ellos establece aberraciones como esta. Y digo aberraciones, ¿por qué? Porque el despido por desistimiento, que es un despido muy barato, no existe en otros sectores laborales. Solamente se puede aplicar en los casos de los altos cargos de confianza en empresas o en el Estado. Claro, pero ¿cuánto ganan estos altos cargos de confianza? No podemos compararlos con los 650, 700 o como máximo 950 que puede ganar una trabajadora. Entonces aquí hay un punto de discriminación con las trabajadoras del hogar. ¿Y qué significa el desistimiento? Simplemente decir eso, la empleadora no tiene que demostrar nada, ni alegar nada más que te he perdido la confianza. ¿Y qué significa esto en las trabajadoras? Que pueden ser despedidas con tanta facilidad y es por eso que muchas salen de un trabajo, entran a otro, salen y entran, salen y entran. ¿Por qué? Porque no hay una forma como defenderse. Y sale tan barato el despido por desistimiento que, vamos, es mucho más fácil a aplicar esta forma de finalización de la relación laboral. ¿Qué otro problema tenemos? Y es que dentro de la ley no hay una definición de categoría profesional ni de funciones. Lo mismo, o sea, dentro de lo que es el concepto de trabajo del hogar, es como una bolsa, digamos, ahí echan todo lo que es cuidado de mayores, cuidado de niños, plancha, limpieza, y créanme que no es lo mismo cuidar a una persona mayor con Alzheimer que ir a cocinar a una casa o ir a lavar un váter. No es lo mismo que cuidar a 3 niños. O sea, no es lo mismo planchar una camisa que cuidar a un bebé. Entonces, una de las grandes críticas que nosotras hacemos es precisamente eso, que dentro de del mismo concepto mete todo. Es que hasta paseo del perro, cuidado no solamente de los miembros de la familia, sino de la gente que visita, que incluso conducción está incluida dentro del empleo del hogar. Y todo te lo pagan igual, aunque hagan muchas más tareas. Y esto es, por supuesto, perjudicial para las trabajadoras, porque lo mismo puede ganar una persona externa que trabaja durante 10 o 12 horas que una que trabaja de interna 16 horas al día. Entonces, es una desigualdad que, por supuesto, cuando hablábamos con Amaya Pérez Orozco acerca de las cadenas globales de cuidados, una de las alternativas que nosotras planteábamos en esas conversaciones que hemos tenido con ella desde la academia es que es necesario la profesionalización del sector para conseguir mayores derechos. Claro, pero si la misma ley ni te lo permite, no te lo facilita. Hubo una vez en una sesión que recuerdo que un representante de unas asociaciones de familias decía, no se pueden dar derechos si no tienen un título. Entonces yo me quedaba sorprendida de semejante aberración, porque seguro que ese hombre tenía una o dos trabajadoras del hogar que son las que le cocinan, le planchan y le hacen todo por el mismo precio. ¿Cuál es el problema? Hay muchas que ya están profesionalizadas y no les quieren pagar por esa profesionalización. Son gerocultoras, por ejemplo, o muchas que son enfermeras y no les pagan como enfermeras.
Este es un grave problema, lo de la falta de profesionalización del sector, pero más que todo la definición de las categorías. ¿Por qué? Porque yo puedo tener 20 títulos, que es lo que pasa con las empleadas del hogar migrantes. Yo he sido empleada del hogar durante 5 años y yo venía con un título de doctora, de abogada del Salvador. Aquí me saqué un título de máster oficial en la Complutense. Hice 3 años de doctorado. Pero el único lugar donde encontré trabajo era este. Y tenía todas las profesiones para otras cosas, pero no, era este el único nicho laboral. En fin, que estos son uno de los problemas con los que nos enfrentamos. ¿Qué otra cosa más? Se normaliza la extensión de la jornada laboral hasta 12 horas al día. ¿Por qué? En ningún otro trabajo te hablan de más de 40 horas a la semana, más de 8 horas al día de trabajo. O 10 como mucho, en el sentido de que se cuentan como horas extras o que se compensan, pero que no pueden ser más de 40 horas a la semana. En el empleo del hogar, la ley permite que se agreguen a la semana 20 horas más, que se denominan horas de presencia. ¿Qué significa esto? Que la trabajadora no está trabajando, pero está ahí descansando y que si tocan la puerta, pues ella se levanta, que si suena el teléfono, ella contesta. Pero en la realidad, estas 4 horas permitidas, lo que se convierte son en 4 horas efectivas de trabajo. Por lo cual no estamos hablando de 8 horas, sino de 12 permitidas por la ley. Y lo más perverso es que deja a la negociación con el empleador el fijar esas horas, ese precio de esa hora. O sea, ni siquiera se cobra como una hora extra. O sea, ¿están viendo cómo la misma ley dificulta una negociación de derechos con los empleadores? Pero es que es más, es que si se tienen derechos. No se cuenta con una ley de prevención de riesgos laborales porque esto se deja a responsabilidad del empleador si te da guantes o no, que si te da los medios de protección necesarios. Y ese es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado, por ejemplo, ahora con la crisis, en el estado de alarma, con esta crisis sanitaria. Estamos cuidando a la gente en estos, de alto riesgo de contagio, y no solamente de contagio, sino que una vez contagiados son los que más han fallecido dentro de esta pandemia. Entonces, ¿cómo puede ser que a la trabajadora que está yendo todos los días no se le dan unos guantes, no se le dan una mascarilla, no se le dan los geles necesarios para lavarse las manos, para no contagiar a la persona mayor que está cuidando? Es que no le dan esa opción, no le dan esa posibilidad. Y por supuesto de que eso pone en riesgo a quien cuida y a la que cuida. Y esto porque ¿qué es lo que sucede? Esto no es revisado ni supervisado por el Estado. ¿Por qué? Porque aunque hay inspecciones de trabajo, estas no son efectivas. ¿Por qué? Porque existe el principio de inviolabilidad del hogar familiar. Un ex inspector de trabajo nos dijo que cuando llegaban estas inspecciones lo que hacían eran archivarlas. ¿Por qué? Porque cuando llegaban y tocaban la puerta, si el empleador les deja pasar, pues entraban. Pero si no, no podían entrar a supervisar a la trabajadora. Y es más, en una empresa de 5, 10, 5,000 trabajadores, se puede pedir una inspección de trabajo anónima y no se sabe quién la pidió. Pero en el caso de la trabajadora del hogar, ¿qué es lo que va a decir ella? La pidió la lavadora a la inspección de trabajo, o sea, no. ¿Y qué es lo que significa si ella pide una inspección de trabajo? Que no estás contenta con nuestras condiciones de trabajo. Pues a la calle. ¿Y cómo es tan fácil despedir? Queda en una total desprotección. Y muchas dicen, ¿para qué voy a pedir una inspección de trabajo? No quiero meterme en problemas. Pero es que si le van a terminar creyendo al empleador y no a mí. Pero es que, ¿y si me despiden? ¿En qué momentos es cuando la trabajadora acude realmente a la justicia? Es cuando ya está en una situación que no puede más. ¿Y cuándo es cuando no puede más? Cuando la han despedido, cuando ha sufrido una agresión física, que es por ejemplo lo que ha pasado con una compañera empleada del hogar que para colmo está sin papeles, y las sin papeles son las que están más desprotegidas. Estaba trabajando como interna en casa de una abuelita, cuidándola de 91, 93 años, y resulta de que ella trabaja en Madrid,
pero vivía en Zaragoza. Los fines de semana ella se iba a Zaragoza a descansar. Pero ¿qué pasa con la pandemia y con todo el estado de alarma? Pues se tuvo que quedar en el lugar de trabajo y dijo, yo me quedo aquí, no tengo ningún problema, pero que me paguen los fines de semana. ¿Por qué? Porque ella los fines de semana estaba trabajando, estaba cuidando de la persona mayor. Entonces lo lógico era que se le pagara. Entonces ella vino y le dijo a la hija de la persona mayor que cuida que le pagaran, ¿no? ¿Qué es lo que salió ella? Ahí sí, llegaron corriendo a la casa a insultar a la chica, que era una golfa, una aprovechada, que agradeciera que le estaban dando un techo, cuando es una chica que no le estaban pagando ni los 900 euros. Y trabajaba de interna 24 horas al día, 7 días a la semana. Y todavía la están llamando aprovechada. Es que, pero no, el problema no terminó ahí, compañeras. O sea, el problema siguió en que viene la mujer y le comienza y le pega una bofetada a la trabajadora del hogar. Y no solo con eso, agarró la fregona, el mocho de la fregona la llenó de lejía y se lo metió en la boca y la comenzó a golpear. ¿Se imaginan? O sea, no les estoy contando ficción. Esto fue el lunes. Este lunes que me lo contaron a mí, que acababa de pasar. Y claro, le dijo a la mujer, te vas en este momento. La chica con lo puesto ha salido y fue a la policía a poner la denuncia. Tengo copia de la denuncia en mi móvil, donde ella cuenta la agresión física que ha sufrido. Pues. Y adivinen qué pasa. Luego de que la policía le toma el acta de la denuncia, le dice, te vamos a abrir expediente de expulsión porque tú no tienes papeles. ¿Se imaginan cómo queda esta mujer? ¿Y qué es lo que hizo? Pedir ayuda para que una abogada la acompañara para poder ir a sacar su ropa y poderse ir a Zaragoza. Ahora ya está en Zaragoza. Ese es el problema. No solamente no hay falta de inspección de trabajo, es que no hay un acceso real a la justicia cuando eres una mujer empleada del hogar y cuando para colmo eres una migrante sin papeles. Y, o sea, esta desprotección viene acompañada además porque, aunque tenemos reconocido el derecho a la sindicalización, no podemos ejercerlo. ¿Por qué? Porque no podemos conformar fácilmente un sindicato. Y me perdonarán, pero los grandes sindicatos realmente han hecho un trabajo de sensibilización, sí han hecho, pero no hemos conseguido que realmente se involucren como deberían o nos representen. Por eso es que el trabajo de las asociaciones es muy fundamental, pero eso lo quiero abordar al final. No tenemos una patronal tampoco con la que negociar, y eso también nos coloca en un lugar de diferencia, ¿no? de desprotección a la hora de intentar negociar. Si no tenemos una patronal con que negociar un convenio colectivo específico, porque tendríamos que negociar un convenio colectivo con cada empleador, o sea, yo sé que esto es una relación especial y por eso tiene que haber medidas especiales que nos permitan tener y ejercer los derechos del resto de trabajadores. Creo que hay otras fórmulas que se pueden implementar, pero que es necesario hacerlo. Y por último, en lo que respecta a la normativa, antes de entrar a lo que es tema de seguridad social, la ley de extranjería, que es la que nos obliga por lo menos como mínimo 3 años en la economía sumergida. Hay compañeras que llevan 10 años en España y no han podido regularizarse. Una, porque les pusieron una multa y les abrieron un expediente de expulsión y en todo lo que lo tramitaban, bueno, fue toda una tortura. Otras, porque sus empleadores no han querido hacerle los papeles. ¿Se imaginan ahorita el estrés que están viviendo muchas? Que dicen incluso prefiero no salir a la calle porque en las redadas racistas muchas eran llevadas a los CIES o por lo mínimo eran multadas con multas de 601 euros cuando ellas estaban ganando 700 al mes. O sea, es que era, o sea, es una situación muy, muy difícil para estas trabajadoras. Y entonces nosotras queremos cotizar a la seguridad social, pero no quieren muchos empleadores o no nos deja la misma ley. Entonces, esto nos confina a la economía sumergida y por ende nos pone en una situación de mayor riesgo. Pero esto no acaba ahí. Tenemos el problema de la seguridad social y sus prestaciones. El empleo del hogar se encuentra enmarcado en un sistema especial dentro del régimen general. O sea, antes era un régimen especial
pero como la Comisión Europea ha obligado a España a que desaparezcan los regímenes especiales, pues entonces dijo, pues bueno, solucionado. Ahora las empleadas del hogar están dentro del régimen general, pero uy, no les voy a dar los mismos derechos. Entonces voy a poner una bolsita dentro de la bolsa grande de la seguridad social del régimen general y ahí adentro la voy a tener dentro de un sistema especial. Entonces, ¿qué significa el estar dentro de un sistema especial? Número uno, que no contamos con la prestación por desempleo. Y como es tan fácil, como ya hemos visto antes, que nos despidan, cuando nos despiden, nos quedamos en la vil calle, así y en total desprotección. Imagínense el caso de las compañeras empleadas del hogar internas que están viviendo en el mismo lugar donde trabajan. Que por sí, el que se permita esto ya es inhumano, porque es una forma de seguir perpetuando ese servilismo, esa esclavitud, esa entrega total a la familia para la que se trabaja. Es renunciar a tu vida por estar ahí trabajando de interna. Que de la noche a la mañana te perdí la confianza, despedida, a la calle, toma tus maletitas y te vas ya. Y es despedida y no va a contar con una indemnización que realmente le pueda ayudar a alquilar un lugar, pasar unos días y no te encuentra otro trabajo. O sea, es que esta situación pone en patitas en la calle, como decimos, a muchos trabajadores del hogar. Y con esto del centro de empoderamiento que hemos gestionado como CEDUAC el año pasado, fue tan duro tener que atender a mujeres que han sido empleadas del hogar y que ahora están en situación de calle, precisamente por esta situación de desprotección que hay, de entrada y salida del empleo y sin tener ningún apoyo más, ningún tipo de prestación como el resto de trabajadores y trabajadoras en España. ¿Qué otra cosa más? Para colmo, no cotizamos por nuestros salarios reales, sino por tramos. Esto es un poquito ahí complicadillo de explicar, pero lo que quiero decir es que tenemos un tramo con una media, que es la base de cotización, pero si tú ganas más de esa base de cotización, o sea, tú pierdes en realidad, porque cuando a la hora de recibir una prestación, como por ejemplo la baja por maternidad, no vas a recibir los 950 euros por los que realmente estás recibiendo, que es tu salario, sino lo que establece la media de la base de cotización del tramo donde tú estás, se encuentra tu monto salarial. Entonces, esto afecta. ¿Por qué? Porque entonces ganas más y cotizas menos. No, cotizas por menos. Y esto afecta a nuestras pensiones, por ejemplo. Soñar con una pensión, las empleadas del hogar, con esta forma de empleo que tenemos, es súper complicado. Sobre todo cuando logramos que hay algunos empleadores que nos coticen 6 horas, pero los demás no te quieren cotizar más. Entonces quedamos como en ese limbo que no logramos llegar al mínimo de cotizaciones, por lo menos para tener la no contributiva. Es que es súper complicado. Y esto no solamente le pasa a las extranjeras, sino que a las nacionales también. Entonces esto es algo que nos afecta a todas. No se cuenta con un fondo de garantías en caso de que haya insolvencia por parte de la trabajadora. Pero entonces, durante este estado de alarma, ¿qué es lo que ha pasado? Y es que lo primero es que vemos un reconocimiento del trabajo, del empleo del hogar y los cuidados como tareas o trabajos esenciales. Bien, yo estoy segura de una cosa. El trabajo de cuidados, como ya lo expresaba Maya, o sea, es muy importante. El trabajo de cuidados es el que mueve el mundo. Es el que permite que las familias puedan dedicarse a las tareas productivas, porque saben que sus padres, que es lo que más aman, que sus hijos, que es lo que más aman, que su coche, su mascota, su casa, su chalet, que es lo que más aman, están en buenas manos siendo cuidadas. Porque lo primero que hacen a la hora de pedir a alguien para contratarla como empleada de hogares, dicen,
quiero a alguien de confianza, que sea correcta, que haga las cosas bien. Y me parece normal que lo pidan porque lo están introduciendo a una persona ajena a la intimidad de su hogar. Y me parece esto muy bien. Pero, ¿cuál es el problema? No le dan las garantías ni los cuidados necesarios a la persona que cuida. ¿Por qué? Llega un momento en que se olvidan que esta persona es eso, una persona, por Dios. Es que no te ven ni como trabajadora ni como persona. Te estoy haciendo el favor de darte trabajo. Y justamente ahora, las empleadas del hogar y de los cuidados han sido consideradas dentro de la lista de los trabajos esenciales porque estamos cuidando la vida. Nosotras también hemos estado en primera línea durante todo este estado de pandemia. Y no solamente en España, sino en el mundo. Vemos como muchas empleadas del hogar internas se han quedado durante todo el estado de alarma encerradas junto con la persona o con la familia a la que cuidan. ¿Cuál es el problema? Que no hay ni siquiera agradecimiento en muchos de los casos, sino maltratos como el que les acabo de contar de esta compañera. Hay otras que, imagínense cómo ha llegado la situación a tal punto que incluso están desarrollando agorafobia. Porque hay una compañera que al fin pudo salir, porque claro, ya no salía porque no quería exponerse al contagio, para tampoco contagiar a la abuelita con la que estaba viviendo. Entonces, abuelito es una persona mayor, un hombre mayor. Cuando sale a la farmacia, dice que al regresar le faltaba el aire, sentía las piernas entumecidas, comienza con diarrea, o sea, los síntomas típicos de un estado de ansiedad muy fuerte. ¿Por qué? Porque como está encerrada y sin poder salir ni respirar ni un momento, y yo sé que todo el mundo está encerrado, pero todo el mundo está encerrado en sus casas, con sus familias, no en su trabajo. ¿Cuántos de ustedes están encerradas en su oficina? Ninguna, ninguna. Estoy segurísima. Y si hay alguna es porque seguro que es empleada del hogar. Porque es eso. Sí, imagínense ustedes por un momento estar en la oficina pasando con sus compañeros de trabajo la pandemia. O sea, cada uno lo está pasando con su familia. ¿Qué es lo que yo digo? Que a las trabajadoras pues se les debería de garantizar el poder estar descansando lo necesario. Pero si no se garantiza sin estado de alarma, pues ahora muchísimo menos. Hemos visto grandes abusos, como por ejemplo que a una compañera empleada de hogar le quitaron las llaves de la casa para que no pudiera escapar. A otra le echaron la llave a la puerta y viene de ella, se lo dijo a la jefa: llave, ¿usted qué cree que yo me voy a fugar? No, pero créame que me levanto por las mañanas pensando si a lo mejor usted se ha ido. Se contagia. O sea, pero te lo cuenta como que, uy, no, es por su bien que lo estoy haciendo. Cuando en realidad dices que yo no quiero que usted se contagie, ni nos contagie a nosotros. Y yo lo entiendo. Pero entonces, da todas las medidas necesarias de protección para que esta empleada lo pueda hacer. El desplazarse y estar descansando en su casa con su familia. Y que pueda también cuidar de su familia. Es que no cabe eso en las ideas. Todavía hay una que le han chantajeado y le han dicho: pero ¿y usted por qué se quiere ir para su casa? Si usted no tiene ni familia. ¿A qué va a ir? Aquí va a estar mejor. Claro, aquí va a estar mejor trabajando, sin descansar ni los fines de semana. O sea, es que es sorprendente. En fin. Y a todo esto, ¿qué es lo que hace el Estado? Únicamente nos ofrece un subsidio extraordinario en caso de reducción de jornada parcial o total, o en caso de despido o de fallecimiento de la persona mayor. Pero ¿qué es lo que sucede? Y lo celebramos. De verdad que sí. Pero este subsidio no se dio en la primera, con el primer paquete de medidas,
se dio luego de que las asociaciones hemos hecho mucha lucha para poder conseguir o sea, presionar al Estado para que se diera este subsidio. Hemos hecho presión por los medios de comunicación, porque es que si no, y aquí donde quiero quedarme con esta otra imagen, o sea, si no hacíamos esa lucha, vamos, es que iba a ser fatal esto, porque nos iban a mantener siempre en el olvido. Siempre somos las segundas. ¿Y saben qué es lo peor? Que llega la medida y esta medida no es aplicable a todo el mundo, sino únicamente a las que cotizan a la seguridad social. Y que nosotros desde CEDOAC estimamos que hay más de un 40% o de un 35 a un 40% en la economía sumergida que no va a poder acceder a esta medida tampoco. Y para colmo, vienen y dicen, señalamos que al fin llega la medida y todas celebrando, al fin hemos ganado algo, porque esto se asimila al paro, ¿no? ¿Y qué pasa? Dicen, damos un mes para que el CEPE ponga los requisitos y tal. Bueno, y el CEPE aprovechó hasta el último minuto para hacerlo. Yo entiendo que están demorados, pero ¿qué es lo que a mí me llena de impotencia y de rabia? Es que como siempre nos van dejando a la cola. Siempre vamos quedando de último. O sea, hasta el momento ya se han comenzado a recibir, a enviar y presentar las solicitudes para que las que han sido despedidas o sufrido una reducción de jornada puedan acogerse a esta medida. Pero el CEPE tiene hasta 3 meses para resolver. Y suspiro así porque, ¿qué significan esos 3 meses? 3 meses en los que con este salario, con lo que me han despedido, y en el caso de que haya fallecido el abuelito, el finiquito ha sido un salario mensual extra en carácter de indemnización. Las que han conseguido que les indemnicen y las que solo las han despedido sin más nada que su salario mensual. O sea, yo me pongo a pensar, en otros tiempos, las compañeras pueden salir a buscarse otro trabajo, pero ahora no. ¿Cómo van a salir a buscar otro trabajo cuando te están parando que necesitas presentar un justificante, pues, de desplazamiento? Y créanme que yo estoy de acuerdo con el estado de alarma y con la cuarentena y con que nos sigamos aislando porque es la forma de cuidarnos. Pero quiero que nos pongamos a pensar en el caso de estas mujeres, que muchas de ellas depende su hogar, de sus hijos, porque no hay un marido a lo mejor. Y no solamente depende de ellas las familias de aquí, sino la de nuestros países de origen. ¿Con qué van a pagar el alquiler? ¿Con qué van a pagar la comida de sus hijos, la de ellas? Entonces nosotras estamos pensando que va a ser muy, muy, muy duro la situación en estos momentos. Pero como digo, nosotras no vamos a parar. Desde hace muchos años venimos haciendo una lucha y nos hemos convertido en esa piedrita en el zapato de los gobiernos. Nos hemos convertido en esa gota de agua que cae lentamente sobre la piedra y que durante mucho tiempo es necesario que siga cayendo constantemente para lograr lo que tanto seguimos anhelando, que es igualdad de derechos. Nosotras, al hacer un trabajo tan importante, creemos que es necesario un reconocimiento especial. No obstante, no lo pedimos. Simplemente pedimos igualdad de derechos con el resto de trabajadores y trabajadoras en España. Mientras tanto, nosotros seguimos haciendo esa lucha de resistencia hasta que lo consigamos. Pero sabemos también de que esta lucha de resistencia no podemos hacerla sola. Y aquí quiero responder una de las preguntas que me hacía precisamente Amaya el día de ayer, que ya le gustaría saber cuál es mi opinión respecto del feminismo. ¿Qué papel ha jugado el feminismo dentro de los cuidados? Siento que en España, y esta es mi percepción, Madeleine Carolina Elías, la lucha feminista
se llevó a la academia, se llevó a algunos cargos políticos, y como que ahí se quedó durante mucho tiempo. Con esto de la crisis económica, la lucha ha vuelto a las calles. Y de ahí el gran éxito que se ha tenido con los 8 de marzo. Recuerdo cuando se hablaba con aquel mítico 8 de marzo del 2018, que se decía que, no miento, el del 2019 o 18, en el que se hablaba de que ahora sí está la cuarta ola del feminismo y cómo se abarrotó las calles. Nosotras como empleadas del hogar, como mujeres migrantes, estuvimos ahí en esos 8 de marzo. Estuvimos cuando salían a la calle a gritar, todas somos Juana Rivas. Cuando nosotras salíamos a gritar junto con todas las que decían, nosotras somos tu manada, en contra de esto de la situación de la manada de violadores en Pamplona, ¿no? Nosotras salimos ahí a la calle con todas las mujeres feministas, con todas las mujeres, sin importar su origen, si eran autóctonas o extranjeras. Ahí estamos porque nosotras creemos que el movimiento feminista debe de ser nuestro gran aliado. Sin embargo, hasta este momento ha costado muchísimo conseguir algunas coordinaciones y alianzas estratégicas con el feminismo. Pero ha sido también una lucha de muchos años para poderlo conseguir. Creo que se ha hecho muy bien el feminismo, en especial con la corriente de la economía de los cuidados, de hablar sobre la importancia que tiene los cuidados, ¿no? El poner los cuidados en el centro. Pero creo también que es necesario que al poner los cuidados en el centro, nosotras también pensemos en las que cuidan, en las que trabajan cuidando, sobre todo. Las que trabajan cuidando también necesitan el tener derechos, el estar con prioridad dentro de esa lucha de igualdad de derechos. Nosotras pensamos que, bueno, decían por ahí que se iba a lograr la igualdad de derechos en 400 años entre hombres y mujeres. Entonces nosotros decíamos, bueno, ¿y cuánto tiempo entonces tardaremos para alcanzar la igualdad de derechos entre las empleadas del hogar y el resto de trabajadoras, mujeres sobre todo? ¿Cuándo lo vamos a conseguir? Necesitamos que el movimiento feminista esté ahí para hacerlo con nosotras. No podemos hacerlo solas. No podemos hacerlo solas. Por eso necesitamos que, en esa imagen que les puse ahí, que ya he dejado de compartir, que cada celebración que hacemos nosotros de 30 de marzo, que es el Día Internacional de la Trabajadora del Hogar, que también ahí estén presentes todas las mujeres feministas. ¿Por qué? Porque cuando consigamos la igualdad entre nosotras las mujeres, va a ser mucho más fácil conseguir de las mujeres frente a los hombres. Yo he escuchado a algunas feministas de estas de altas vaginas, les solemos llamar, o también las solían llamar como vacas sagradas, aquellas feministas antiguas, bueno, algunas, no todas, ¿no? Pero alguna por ahí se le ha escapado decir, es que primero hay que conseguir los derechos básicos de todas las mujeres y ya después vemos las minorías. ¿Saben qué? Yo creo que esa es una vía errónea. Creo que primero tenemos que conseguir la igualdad entre nosotras mismas las mujeres, porque si una de las cosas que se ha encargado de hacer el patriarcado es de dividirnos, separarnos y contraponernos, porque cuanto más divididas estemos, cuanto más separadas estemos, va a ser para el patriarcado mucho más fácil seguir prevaleciendo en contra de las mujeres. Entonces, cuando consigamos la igualdad entre nosotras mismas, va a ser mucho más fácil dar el siguiente paso. Estamos hartas de estar invisibilizadas por la economía, porque no se toma en cuenta el aporte del trabajo de los cuidados. Estamos hartas de ser invisibilizadas por las políticas, que ya les acabo de demostrar en la misma ley, con esta gran desigualdad de derechos. Estamos
hartas de la gran invisibilidad ante la sociedad que nos sigue viendo como la chacha, la chica, la criada, la que me ayuda. Perdón, yo no vengo a ayudar, yo vengo a trabajar. Pero estamos hartas de toda esa invisibilidad. Y no puede ser que para colmo el feminismo también nos siga invisibilizando y haciendo a un lado. O sea, ya lo expresaba ayer Amaya cuando decía que hay algunas feministas que decían sí, que, no, que cambiar el trabajo de los cuidados, que la igualdad, pero que a la hora de que ellas hablaban de su situación, hablaban de lo mal que les había ido con la chica que ellas habían encontrado. O sea, es que estas son situaciones que se tienen que cambiar definitivamente. Que no podemos continuar con esa división entre nosotras mismas. Y para colmo, como somos mujeres migrantes, ese componente de racismo lo estamos sintiendo también, porque nos sigue marginando, nos sigue condenando a esa invisibilidad y a esa gran desigualdad. Pero no quiero terminar solo hablando del feminismo, que como les digo, para nosotras es fundamental contar con las feministas y queremos que la próxima vez que nos podamos juntar, porque ya sabemos que estos tiempos no, es más, tuvimos que suspender nuestra concentración en la Puerta de Sol este pasado 29 de marzo, pero cuando volvamos a otra normalidad que no sea la nueva que nos han hablado, sino que en una normalidad en la que podamos juntarnos y reivindicar, yo espero contar con todas. Yo les decía a las compañeras, nosotras hemos logrado reunir a unas 300 o 400 personas en la Puerta de Sol más o menos. ¿Qué pasaría si lográramos reunir a 2000? Exigiendo igualdad de derechos para las trabajadoras del hogar. Es que haríamos por lo menos poner el ojo del Estado en nosotros del hogar. Por eso necesitamos que sumen. Y aquí donde quiero poner también un punto más. No solamente las feministas, sino las asociaciones ONGs que trabajan para el desarrollo. Sé que muchas ONGs pues, han trabajado haciendo cooperación fuera de España y que ahora también hay muchas que lo están haciendo dentro de España. ¿Y cuál es el reto que ellas tienen cuando van a trabajar sobre la desigualdad de derechos que hay dentro? Porque hay mucha vulnerabilidad. Y quiero dejar claro, nosotras las empleadas del hogar y las mujeres migrantes no somos vulnerables. Estamos colocadas en una situación de vulnerabilidad. Pero por el momento seguimos resistiendo. Pero la mejor manera de poder encontrar el apoyo no es que seamos objeto de estudio. Porque es triste que, y eso también ha sido una brecha con la academia, por ejemplo, y muchas ONG dicen, vamos a hacer una investigación sobre empleadas del hogar. Vamos a ver, ¿me consigues empleadas del hogar para investigarlas? Solo somos eso, como un objeto de estudio. Y nosotras no queremos ser solo un objeto, sino que realmente ir más allá. Nosotras también producimos, como parte de los movimientos sociales, producimos conocimiento, producimos estrategias. Nosotras queremos también que no solamente se nos vea como las pobrecitas, es que no queremos eso. No queremos esa mirada paternalista. No queremos esa mirada asistencialista. No la queremos. Queremos ser protagonistas. Pero ¿cuál es la realidad con la que las asociaciones de empleadas del hogar nos encontramos? Que a la hora de ser nosotras mismas, las que nos presentamos para solicitar subvención para un proyecto, a quienes le dan ese proyecto, no es a las pequeñitas asociaciones de empleadas del hogar, es a las grandes ONGs. Y perdónenme, o sea, que me moleste, pero es porque solamente hay una utilización. Te utilicé como un pañuelo y te tiré. No puede ser esto. Creo que necesitamos que las ONGs
nos vean como unas aliadas de igual a igual. Y en este aspecto, como CEDOAC, quiero contarles que hemos tenido esa muy buena experiencia. Y no porque esté aquí ahorita Merche Ruiz Jiménez, lo quiero contar, pero una de nuestras grandes aliadas es Ayeti, por ejemplo, que es precedida por Merche. Alianza por la Solidaridad también es otra ONGD, y otras ONGDs que han sido aliadas en las que la Asociación Los Molinos, y bueno, puedo seguir mencionando otras más, en las que nos han tratado de tú a tú. No como, venga acá, pobrecita, te voy a dar la limosna que me sobró hoy. No, no, no. Entonces, pero sí me molesta de que muchas solo haya esa utilización. Yo creo que de manera conjunta podemos darle una vuelta a todo esto y luchar por realmente el cambio. Nosotras vamos a seguir resistiendo, pero si realmente queremos un cambio en lo que respecta a los cuidados, a la política de cuidados de este país, a la sensibilización que necesita esta sociedad respecto de los cuidados y la valorización de los cuidados, tenemos que estar juntas y juntos, porque los hombres también tienen que estar presentes, sobre todo cuando necesitamos que hagan esa conciliación, que es uno de los pasos para lograr que estas tareas de cuidado no recaigan únicamente en las mujeres, sino que también en los hombres, porque ellos también se benefician de estas tareas de cuidados. En fin, y ya con esto quiero cerrar. Nosotras simplemente queremos que el Estado y la sociedad tenga cuidados de calidad. Pero para que la sociedad tenga cuidados de calidad, nosotras las trabajadoras merecemos también condiciones justas y dignas. No pedimos más, sino que condiciones justas y dignas. Es por ello, compañeras, que la dignificación del empleo del hogar y los cuidados no es únicamente tarea nuestra. La dignificación de las condiciones de las trabajadoras del hogar y los cuidados también está en vuestras manos. Gracias. Muchas gracias, Carolina. Yo creo que te vamos a dar un aplauso virtual, ¿verdad? Que no nos escuchas, pero... ha sido duro, o sea, gracias por la franqueza y por la transparencia de todos los relatos. Yo creo que bueno, nos hemos quedado, no sé si hablo en nombre de todas, pero un poco en shock con toda la vulneración de derechos. Abrimos ahora una ronda de preguntas, comentarios. La primera, no sé cómo quieres hacerlo, Carolina, si prefieres que lo lea yo o puedes acceder al chat. Marjorie Guevara, que es una periodista nicaragüense que está en Nicaragua, tiene dos preguntas para ti. La primera, ¿quieres leerla tú directamente o cómo? Si quieres, léela tú y ya yo respondo. Vale. Ella quiere saber cuáles han sido los principales derechos vulnerados de las mujeres migrantes que trabajan en los cuidados, por un lado, y después dice que con respecto a lo que mencionaba sobre el feminismo en España, ¿qué esperarías vos que fuera el apoyo de las feministas para las mujeres migrantes en la economía sumergida? Ya que ayer Amaya hablaba del tema de perder privilegios, de estar dispuestas a perder privilegios. Bueno, comienzo con la primera, ¿no? ¿Cuáles son los principales derechos vulnerados? La dignidad. Creo que todas las personas tenemos derecho a la dignidad. Y si algo pasa en la vulneración es que nos hacen sentir indignas. Hay muchas frases como, pero si tú eres como de la familia. Y bajo esa premisa intentan abusar de nosotras. Y quiero decir una cosa, no solo es un abuso en condiciones laborales y de explotación, sino también
en lo que respecta a abusos sexuales. No tengo aquí la fotografía, pero hay una de nuestras pancartas que la sacamos un 8 de marzo, una pancarta morada que decía: soy tu empleada del hogar, no tu esclava sexual. Porque esa es otra de las realidades que, aunque no le he mencionado ahora, pero es una otra realidad que está ahí. Y es que son muchas las empleadas del hogar las que sufren diversos tipos de abusos sexuales. Y podría contar casos que mejor no los cuento porque son muy, muy duros. Entonces, pero ¿por qué suceden estas cosas? Porque hay grandes aprovechamientos por la situación de vulnerabilidad en la que están las trabajadoras y no pueden denunciarlo. O sea, recuerdo el caso de una trabajadora que ella le contó a su abogado, porque ella estaba tramitando el permiso de residencia con este empleador, y le contó a su abogado: mire que este hombre me ha violado y que no sé qué. Le dijo: mira, aguántate un poquito más que ya te van a salir los papeles. Esa fue la respuesta del abogado. Hay otra compañera que sufrió abuso sexual y que cuando ella fue a poner la denuncia a la policía lo que le dijo es: te va a morir un expediente de expulsión. ¿Dónde está tu pasaporte? ¿Dónde está tu billete de avión de regreso? O sea, no hay una protección. Esta mujer terminó con un pánico, fue violada física, emocional, sus derechos, y regresó a su país porque ella se sentía ya agobiadísima. Eso fue una chica paraguaya que sufrió este abuso sexual, y sin una justicia, sin reparación alguna, y con traumas regresa a su país. Entonces, ¿por qué sucede todo esto? Porque no hay un marco jurídico que te proteja, porque no hay un marco jurídico real, ni tampoco hay los protocolos necesarios de protección. O sea, nosotros aquí en Madrid hemos acudido al CIMASCAN con el caso de esta compañera. Entonces, ¿qué decían en el CIMASCAN? Para que podamos activar todos los protocolos necesitamos la denuncia de la policía. En la policía no le quisieron dar la denuncia, sino que le estaba abriendo el expediente de expulsión a esta mujer. Entonces no se podía activar ese recurso. Entonces necesitamos más recursos. Necesitamos precisamente para vencer esa vulnerabilidad y que nos deja con las manos atadas y nos silencia. ¿Por qué? Porque decían, por ejemplo, en estas situaciones de la cuarentena, decían algunas compañeras: yo no le tengo tanto miedo al coronavirus, a contagiarme de coronavirus, como una multa, porque si me ponen una multa se me va lo del salario del mes, ¿y qué voy a hacer? Tengo más miedo al hambre, tengo más miedo a que me expulsen de este país, a que me metan presa en un CIE. Por eso mejor muchas no denuncian. ¿Qué más dice? Y con respecto a lo que mencionaba sobre el feminismo, pues precisamente una de las frases que a mí me encanta mucho, que de nuestra compañera Edith Espínola, que decía: nosotras las empleadas del hogar somos las que recogemos los cristales que se caen del techo del cristal que rompió una mujer blanca. Y eso es una realidad. Y creo que es difícil a veces aceptarlo, pero es que es cierto. Hay muchas mujeres, muchas mujeres que han conseguido llegar a altos cargos y que lo celebramos, por supuesto, pero ha sido gracias a que se ha explotado a otra mujer dentro del empleo del hogar. Hay una mujer que es una abogada de un alto cargo, esta no es feminista, pero que quiero decir que esta mujer, no, definitivamente por ningún lado que lo veas no es feminista. Ella es abogada en un banco y tiene un alto cargo, y le dieron el premio de la abogada del año. Y llega donde su trabajadora del hogar interna, a la cual le paga medias pagas, no le paga horas extras, le roba los días de vacaciones, se la lleva de vacaciones con ella a trabajar cuando se va la familia de vacaciones. O sea, no es que vaya de vacaciones la trabajadora, sino que va a trabajar. En fin, ¿qué pasa con esta mujer trabajadora? Llega la mujer, la abogada, con el premio y le dice: mire, yo si pudiera
grabar aquí en el premio su nombre, le dice, porque es gracias a usted que yo me voy tranquila a mi trabajo y me concentro y puedo ser la abogada que en el banco necesita. Y entonces a mí me causaba gracia porque por un momento la trabajadora se sentía así como, ¡ah, qué bien! Pero por otro lado le digo, ¿y cuándo fue la última vez que te dio vacaciones y te las pagó? ¿Te paga las pagas completas? No, solo te da medias pagas. Se tiene de interna y es una de las que tienen ahora mismo sin salir de la casa. ¿Qué es lo que tenía que hacer la chica? Renunciar para poder salir de ese encierro. Entonces yo me pongo a pensar, jolines, realmente necesitamos entonces romper con esa situación y eso, renunciar a privilegios, por ejemplo, a unirse más a nosotras. Siguiente pregunta, que si no me emociono y sigo hablando. En el chat de momento no hay más preguntas y pues varias compañeras te están agradeciendo tu sinceridad, tu discurso, ahí después puedes leerlo. Bueno, Beatriz Cercas, que es de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, quiere preguntarte si desde la asociación, desde SEDOC, mantenéis reuniones con la Inspección de Trabajo y qué soluciones planteáis o os plantean para la imposibilidad de realizar esas inspecciones. Pues mira, a mí me encantaría poder tener reuniones con los políticos, con los cargos públicos, con los inspectores de trabajo, con sus jefes, para hablar sobre esta situación. Pero realmente hemos tenido muy poca apertura por parte, muy poca o nada de los gobiernos, sobre todo los gobiernos anteriores. Tengo que decir que con el gobierno actual pues sí, las cosas han cambiado porque hay más apertura. Ya hemos tenido, por ejemplo, reunión con la directora del Instituto de la Mujer, con la directora de la oficina racial, no recuerdo bien cuál es el nombre completo de la oficina esta nueva creada con el Ministerio de Igualdad. Tuvimos reunión no en esta legislatura, sino en las fallidas anteriores, con el secretario de Estado de la Seguridad Social, con la secretaria de Estado de Empleo de ese momento, o sea, los partidos de derecha, es que eso sí que, sinceramente, y los gobiernos de derecha no han querido saber nada de nosotras. No nos han concedido reuniones, en fin, ha sido bastante difícil. Entonces, es más esa cuestión, pues, que ni siquiera con el defensor del pueblo hemos podido conseguir reuniones. Es muy complicado que nos escuchen. ¿Por qué? Porque al final somos las empleadas del hogar migrantes. Y que es más, hubo alguien de la política que nos dijo, un cargo de Estado, es que recuerden que quienes votan no son las empleadas del hogar. Solamente con esa frase salgo para que se hagan una idea. ¿Qué más? Vale, hay una pregunta vale, desde Mariana, del Consejo de la Juventud de Extremadura, dice que qué podrían hacer ante esa situación, me imagino, o sea, desde la juventud. Pues mira, yo creo que es necesario, por ejemplo, flexibilizar horarios de atención. Yo sé que hay muchas asociaciones o ONGs que tienen servicios como asesoría jurídica, psicológica, sociolaboral, para las trabajadoras del hogar también, o para las mujeres migrantes también, o para las que sufren agresiones sexuales o las que sufren todos estos tipos de explotación laboral. Pero ¿qué es lo que sucede? No son en los horarios que ellas pueden acceder. Desde nuestra experiencia como gestoras
del primer centro de empoderamiento de trabajadoras del hogar y de los cuidados de España, y nos atrevemos a decir de Europa, que no hay otro centro como este, que ha sido gracias al apoyo del Ayuntamiento de Madrid, el gobierno anterior, el gobierno de Manuela Carmena y su concejala Romy Arce, pues tuvieron a bien apoyar este proyecto. Y tenemos un local chulo en Madrid. Durante el año pasado fue que pudimos gestionarlo. Pero ¿dónde estuvo la clave del éxito? ¿Por qué? Porque nosotras en 6 meses, en estos 3 servicios de asesoría jurídica, sociolaboral y psicológica, atendimos a más de 350 mujeres. Los fines de semana teníamos actividades formativas, informativas y también lúdicas. Desde tai chi, desde derechos laborales, talleres de cocina, talleres de sexualidad. ¿Por qué decir que las empleadas del hogar también tenemos derecho a la sexualidad? También tenemos derecho al orgasmo, aunque no pareciera, porque ¿cómo lo van a hacer si pasan todo el día trabajando ahí en esa casa donde están de interna? Y en la noche, ¿cómo se van a poder dar algún momento de placer? Bueno, es que, y hablando de esto, que una amiga mía del Salvador viene y me dice, yo ya llevo 5 años en España, yo creo que me he vuelto virgen, porque claro, ella solo ha trabajado de interna. Entonces, ¿a qué momento puede tener esta vida? Pero a lo que quiero llegar, es que me parecía necesario contarlo, pero a lo que quiero llegar es de que una de las claves ha sido nuestro horario de atención. Nosotras atendíamos de jueves a lunes, sábados y domingos sobre todo, de 10 de la mañana a 8 de la noche, y 8:30 a veces, porque se nos iba la hora. ¿Por qué? Porque cuando las compañeras empleadas de hogar libran son o jueves por la tarde o los sábados y los domingos. Entonces, ellas podían llegar. ¿Cuál otra cuestión era importante para poder atender a las trabajadoras del hogar? Es que atendíamos con o sin papeles. No había necesidad. Yo sé que hay algunos proyectos que financian los ministerios, piden que solo sean con NIE y que no sea NIE comunitario. ¿Y qué pasa entonces con aquella mujer migrante, empleada del hogar, que ya está nacionalizada española y que tiene los mismos problemas que las migrantes, porque aunque esté nacionalizada, es una ciudadana de segunda, no puede acceder a esos recursos? Entonces, o qué pasa con las rumanas, que también pueden sufrir esta situación y están dentro del empleo del hogar. En fin, que una de las claves es abrir las atenciones a mucho más. Eso es una forma clave de poder colaborar, de poder ayudar, de poder reforzar, poner como programas de atención directa, pero que sean como más abiertos y más flexibles, y que no sea con esa mirada asistencialista ni paternalista, sino más bien con esa mirada de empatía, porque muchas veces, y me ha pasado a mí, o sea, como mujeres empoderadas decimos, ¿y esta por qué se deja pegar? ¿Y esta por qué se deja que le grite su jefa? No, 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 tú no te dejes. Es que para nosotras es fácil decirlo desde nuestros zapatos, pero no es lo mismo cuando nos ponemos en los zapatos de ellas. Entonces, esa es otra de las claves. El trato con empatía hacia las compañeras empleadas del hogar. Vale, tenemos una pregunta que, a ver, no la he entendido muy bien, que es que está de alguien desconocido, entonces no le puedo preguntar, pero dice que qué alianzas tienen ustedes con los diferentes grupos, entiendo que quiere decir racializados, con territorios domésticos y otros grupos. No lo sé, de qué dificultades se encuentran y que en relación a los problemas que van más allá de los grupos o movimientos feministas, que le consta que desde el 8M se han dado pasos para crear alianzas. Exactamente. Es que precisamente es lo que decía, o sea, no ha sido fácil, pero lo estamos consiguiendo. Estamos consiguiendo esas alianzas estratégicas, o sea, por ejemplo, CEDOAC en especial, de la mano de la Red de Mujeres Latinoamericanas, que como les digo, o sea, para nosotras es fundamental las alianzas estratégicas. Nosotras pertenecemos a la Red de Mujeres Latinoamericanas y participamos en el espacio del informe Sombra CEDAW.
Y ha sido gracias a esa participación es que dentro de el informe Sombra, que al final fue un trabajo arduo de muchas organizaciones a nivel nacional, y que al final fueron como 4 paginitas lo que se podía hacer, dentro de esas reivindicaciones estaba la de la ratificación del convenio 189 de la OIT para el trabajo doméstico y la equiparación de derechos. Y para nosotras, que esas 2 reivindicaciones estuvieran ahí, ha sido una clara muestra del exitoso trabajo de esa alianza que hemos hecho con el movimiento feminista. Desde el 8M también se está intentando, se están haciendo cosas, pero creo que, como les digo, estamos más como para vengan y apoyen el 8M, pero démosle la vuelta, apoyo el 30M. Me explico, ¿no? O sea, creo que es necesario también que vaya más esa reciprocidad, ¿no? De que cuando convocamos a una concentración frente, de que cuando convocamos una campaña en redes sociales, todo el movimiento feminista también se vuelque y seamos trending topping, porque como ahora todas las campañas son online, todo a través de redes sociales, seamos trending topping porque todas las asociaciones y todo el movimiento feminista está a favor. Y por supuesto con Territorio Doméstico y otras entidades, pues nosotras estamos en una gran alianza porque en otra de las plataformas que pertenecemos es precisamente la denominada Grupo Turín, que está conformada por entidades de empleadas del hogar y afines, y con ella venimos luchando desde el 2013, que se conformó el Grupo Turín, y ha sido gracias a esta lucha en plataforma del Grupo Turín, es que conseguimos el proyecto del Centro de Empoderamiento, que el Grupo Turín decidió que fuera CEDOAT quien lo gestionara. Entonces, somos entidades hermanas, somos entidades amigas y que seguimos luchando. Por supuesto que no es fácil. Hay muchos obstáculos a veces, hay diferentes circunstancias que van impidiendo el trabajo conjunto, sobre todo cuando las empleadas del hogar tienen muy poco tiempo. Entonces, desde hace mucho, ya 2 años más o menos, estamos intentando el conformar una red estatal de trabajadoras del hogar, que le hemos denominado RETOC, con sus siglas, de trabajadores del hogar y los cuidados, y que nos está costando mucho avanzar, pero es porque nos cuesta mantener una comunicación más fluida, el encontrarnos, o sea, para encontrarnos es muy complicado, y que sería como lo más fácil irnos encontrando para ir dando pasos y ir avanzando en esta lucha. Entonces tenemos muchas dificultades dentro de las empleadas del hogar para organizarnos y poder hacer las alianzas con otras entidades, pero ahí vamos, como les digo, es que vamos consiguiendo cosillas paso a paso. Vale, tenemos una pregunta de Elena Calleiro, que quiere ver tu perspectiva más de lo que se puede hacer desde los pueblos, donde no hay tantos recursos, en relación a las empleadas de hogar que están sufriendo agresiones y que no se atreven a denunciar por la posibilidad de una apertura de un expediente de expulsión. Quiere saber concretamente cómo pueden ayudarlas en el corto y largo plazo. Pues mira, es que yo sé que es complicado, pero tenemos que hacer una lucha de empoderamiento de estas trabajadoras, que no se sientan solas. Eso es lo primero. No saben lo poderoso que es para una trabajadora el decir a su jefa, mi abogada dice que yo tengo derecho a que no me despida porque estoy embarazada, por ejemplo. O sea, y eso porque son casos reales lo que comento. Pero claro, ¿cuándo llega esta trabajadora a decir algo como por el estilo? Cuando está empoderada, cuando se siente acompañada, cuando hay una red de apoyo detrás de ella. Y yo creo que incluso desde los pueblos, ese es el trabajo que hace. Yo sé que es muy difícil porque como el trabajo de hogar es uno en cada casa, ir captando a cada una es un trabajo de hormiguita. Nosotras como CEDOAC hemos tenido esa lucha. Al principio, las compañeras fundadoras de CEDOAC lo que hacían era irse a los parques. ¿Por qué? Porque en los parques era donde las compañeras empleadas del hogar se iban cuando libraban. Y allá les entregaban un papelito con el tú tienes también derechos. De ven y reúnete con nosotras.
crear estos grupos de apoyo, de autoayuda, creo que es una de las cosas en concreto que se pueden ir haciendo. Ir facilitando el acompañamiento. El acompañamiento tiene que ser integral. Y como digo, desde nuestra experiencia como centro de empoderamiento, que lamentablemente el nuevo gobierno de Almeida en el Ayuntamiento de Madrid nos dejó sin financiamiento. Y esa es otra cosa que también pueden hacer las ONGs, ¿sí? Aliarse con nosotras, presentar proyectos y subvencionar el centro de empoderamiento de trabajadores del hogar. Sí, claro. ¿Por qué? Porque nosotros hemos podido llegar a todas estas mujeres, pero como claro, somos aquella asociación sin valor de empleadas del hogar, pues no nos quieren ya dar un duro. Pero creo que esa tarea de acompañamiento, que tiene que ser una atención integral, que es lo que nosotras hacíamos en el CETIC, dar esa atención integral, es lo que puede ayudar a que estas compañeras se vayan animando a denunciar, a llevar todo un proceso. Sí, para las autóctonas que pasan por estas situaciones no es fácil, mucho menos para las migrantes sin papeles. ¿Qué otra forma pueden seguir ayudando? Apoyando nuestra lucha de incidencia política. O sea, CEDOAC, en coordinación con todas las demás plataformas y entidades, estamos tratando de llevar una tarea grande de incidencia política. Al menos ahora lo último que tenemos es sobre la regularización. Ya estamos en esa plataforma del movimiento antirracista, porque creemos que es necesario que para que las trabajadoras del hogar tengan derechos, coticen en la seguridad social y todos salimos ganando. Las trabajadoras ganan derechos y el Estado gana las deseosas cuotas de la seguridad social para poder pagar las pensiones. Bueno, eso ha sido el discurso político de muchos candidatos. Recuerdo a Albert Rivera decir, necesitamos a los migrantes para que nos paguen las cuotas de las pensiones de los mayores, ¿no? Entonces, eso es otra, por ejemplo, otra de las cosas que se pueden hacer, apoyar nuestra lucha de incidencia política. Queremos pues transformar el empleo del hogar y que desaparezca tal como existe ahora mismo. No queremos que siga existiendo el trabajo de interna. ¿Por qué? Porque es la esclavitud moderna en su máxima expresión. Queremos que desaparezca esto. Y para ello, pues es necesario que cada vez más busquemos juntas las alternativas. Yo no tengo todas las respuestas, pero juntas sé que podemos encontrarlas. Pues precisamente con esto último que dices sobre la abolición del trabajo, Elizabeth Padial dice, bueno, hace una reflexión sobre que a veces ven las similitudes entre el mito del amor romántico y el mito de la empleada como de la familia, ¿no? Y que, bueno, pues habla de estructuras complejas, de chantaje emocional y de incluso como feministas convencidas, familias de izquierdas y demás tienen a trabajadoras amigas, pero a las que nunca pagarían la hora como lo que ellas cobran. Que dice por qué no surgen abolicionistas del trabajo doméstico con lo frecuente que es el abolicionismo del trabajo sexual. Bueno, yo creo que acabas de responder, pero sí, adelante. Bueno, sí, es que en definitiva creemos que es necesario la abolición del trabajo doméstico tal y como lo conocemos. Yo creo que hay muchas mujeres que les gusta el trabajo de cuidados y realizarlo. Y a hombres también. Y esperemos que cada vez sean más hombres los que les guste. Pero bueno, es que es más, en este mismo seminario, ¿cuántos hombres hay? Has contado, Ana, ¿cuántos hombres hay? Son muy pocos, ¿no? O sea, somos mayoritariamente mujeres las que estamos en esta tarea, en esta lucha. Y creo que es necesario como, ay, solo 2 hombres. Imagínate. Entonces, o sea, esta tarea realmente es bastante dura. Cómo conseguir de que todo el mundo nos impliquemos y entendamos que es necesario la transformación del empleo del hogar tal y como lo conocemos ahora, porque sigue siendo una forma de esclavitud normalizada. Sigue siendo una forma de esclavitud. Es que, por ejemplo, he visto casos de que hacen la comparativa, las jefas, y les dicen, es que
yo te estoy pagando bien. El resto de mis amigas a sus internas les pagan menos. Siéntete privilegiada. Entonces creo que tenemos que hacer un fuerte trabajo con esta sociedad y con los hombres para que este trabajo realmente cambie y sea un trabajo digno, en condiciones dignas. Porque las tareas de cuidados van a ser siempre necesarias. ¿Por qué? Porque porque las feministas hablamos, yo soy feminista, pero hay algunas que hablan del derecho de cuidar y el derecho a no cuidar. Yo tengo derecho a no cuidar. Vale, pero tiene que hacerlo alguien. Pues entonces, si tú no quieres cuidar, paga bien, en condiciones justas y dignas, a quien lo haga por ti y que lo haga bien, ¿no? Entonces, creo que es necesario que haya una transformación total con todo esto y necesitamos la implicación y nosotras, por supuesto, dentro de lo que son las asociaciones de empleadas del hogar, se está discutiendo, se habla en el último congreso de empleadas del hogar que tuvimos el pasado mes de diciembre. Uno de los temas de reflexión era precisamente eso, el que desapareciera o no el trabajo de interna, cuando para muchas esa es una salida. Fíjense que fue curioso que justamente con la crisis económica, una de las cosas que más se demandó fue el empleo del hogar interno. No hubo destrucción del empleo del hogar, sino que cambió más de modalidad a interna, porque una señora me decía, bueno, si por 900, en aquel entonces eran 750 el salario mínimo, si por 750 tengo aquí a una durante 8 horas y por los mismos 750 puedo tener una interna, mejor me quedo con la interna, decía, y puedo disponer de ella todo el día y toda la noche. Entonces, como que se le abrió el panorama diciendo, pues entonces mejor más explotación, ¿no? Y prefiero entonces la interna. ¿Por qué hay mujeres que aceptan trabajo de interna? Sobre todo aquellas que no tienen papeles. ¿Por qué? Porque no tienen opciones para negociar otro tipo de trabajo donde puedan cotizar y además se sienten más seguras también, porque recordamos las redadas racistas, que es donde te paran para pedirte tu documento y qué casualidad de que a la blanca que pasó a tu lado no la pararon y no le pidieron su documento, pero a ti morena, colochita, bajita, gordita, así con cara de latinoamericana que no puedes con ella, a esa sí la pararon y le pidieron sus papeles. Entonces, es así, porque incluso tenemos amigas argentinas que, che, mientras no hablen, pero como, che, como son blancas, viste, entonces, mientras no hablan y van pasando blanquitas, no las paran. Entonces, son redadas racistas que aceptan el trabajo de interna por eso, porque no hay otra opción, lamentablemente. Pero nosotras estamos a favor de ello y para ello, por supuesto, necesitamos que todo el movimiento feminista y la academia también nos sigan apoyando, buscando las alternativas de cómo transformar este sector y darle las condiciones dignas que merece. Gracias, Carolina. Nos quedan 4 minutitos. Hay varias preguntas. Te las voy a lanzar así rápidamente, si te parece, y vas respondiendo. Nuria Seller, desde la ESTI, quiere saber un poco en relación a los retos que planteabas con las ONGs, cuáles serían las estrategias que se deberían llevar a cabo para tejer esas alianzas, ¿no?, de ONGs, cooperación y empleadas del hogar. Por otro lado, Cristina Rodríguez, bueno, te da la enhorabuena y después puedes leer, habla que fue a Ciudad Mujer y que se quedó impresionada del trabajo en El Salvador. Marina de Soguiba quiere saber si hay asociaciones, si hay hombres en SEDOAC o si alguno quiso entrar. Y por otro lado, María Elena pregunta sobre si estáis haciendo sensibilización a las familias que contratan a trabajadoras del hogar y si hay alguna iniciativa de las familias, imagino las contratadoras, en pro de los derechos de las empleadas del hogar. ¿Y qué más? Gracias, iba a hacer la misma pregunta. Vale, sí, básicamente eso. Si hay hombres proactivos, también dice Marina. Ya.
Vale, a quiero la foto. contestar con lo siguiente, espérame un momentito más, que quiero dejarles esto en la pantalla. Tenemos que seguir construyendo juntas cómo hacer esto, ¿no? Por eso quiero dejarles ahí nuestros contactos, nuestro correo electrónico, nuestras redes sociales, para que también nos apoyen en las redes sociales. Y por eso les quiero dejar aquí los contactos, porque creo que esa es la forma en la que tenemos que empezar a hacer cosas. Así es como pueden ayudarnos. Así es como pueden trabajar con nosotras, más que ayudarnos, porque es más trabajar con nosotras lo que queremos que hagan, que trabajemos realmente juntas. Y es que lo hablemos, que comencemos a juntarnos y ir viendo qué construimos de manera colectiva. Para buscar esas estrategias con las entidades, con las ONGs, que son las que tienen el dinero, que son las que tienen el recurso técnico también humano, porque nosotras no tenemos personal contratado, todo lo que hacemos es desde nuestro activismo, desde nuestro voluntariado, pero vosotras tenéis la estructura para poder presentar proyectos, por ejemplo, ¿no? Nosotras no somos muy expertas en ello, pero contar con una técnica de empleo, de proyectos, nos podría fortalecer muchísimo en esta búsqueda de recursos. Entonces, ahí dejo estos contactos, porque eso sería como una forma también de poder luchar con nosotras, de poder encontrarnos. Dejo de compartir porque quiero nuevamente bueno, repasar las preguntas que me hiciste. Aparte de eso, ¿qué otra cosa me dijiste? La de los hombres, Carolina, si en la asociación hay hombres o si hay hombres aliados, y la de las familias empleadoras. Pues bueno, son muy pocos los hombres. Se han llegado hombres al centro de empoderamiento, por ejemplo, porque el centro de empoderamiento es nuestra base física. Les cuento que aunque ya no tenemos el financiamiento para el personal, pero sí contamos con el local por lo menos unos 3 años más. Y entonces nosotros estamos impulsando el sostenimiento del local por nuestras propias fuerzas, como desde nuestro voluntariado total, ¿no? Hombres son muy pocos los que hay, porque el sector está así configurado también. Y con los empleadores, pues creo que esas son una de las tareas que también queríamos nosotras empezar a echar a andar. ¿Qué es lo que sucede? El centro de empoderamiento, que es cuando al fin teníamos recursos, teníamos personal contratado, técnicas, teníamos 2 abogadas, una psicóloga, una técnica de empleo, una administrativa. Entonces, cuando teníamos personal, pues nosotras podíamos como atender muchísimo mejor todas estas circunstancias, pero ahora que no lo tenemos, pues nos lo dificulta. Y entonces por eso es que no pudimos, y como solo fueron 6 meses, no nos dio tiempo como para empezar trabajos con los empleadores y las empleadoras. Uno de nuestros retos es el poder tener una bolsa de empleo en el que con eso nos sirva de gancho, hacer esa intermediación laboral para poder sensibilizar a los empleadores y las empleadoras y facilitar esa contratación, dar esas garantías y sobre todo poder nosotras mismas supervisar el que se estén cumpliendo las condiciones de derechos de las trabajadoras, así como la trabajadora también tiene que cumplir con su obligación de ser una buena trabajadora, pues como todo el mundo. Entonces, no hemos podido hacer ese trabajo, pero nos encantaría. Pero para eso necesitamos recursos, necesitamos tener personal contratado, porque solamente desde el activismo es muy difícil. Pero bueno, que todas las manos que se quieran sumar, bienvenidas serán. Muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, ya son las 12:02, ya hay gente que se está saliendo. Se nos congeló Ana. Ay, ay, ay.
Bueno, ¿se me escucha? Sí, sí, se te escucha, Nuria. Pues nada, Carolina, desde la Agencia Extremeña de Cooperación, darte las gracias por, bueno, pues por esta exposición que nos has hecho, por esta visión que nos has dado de los cuidados y bueno, pues por haber completado este seminario que teníamos organizado desde el ámbito estratégico de feminismo y desde la cooperación extremeña para tener esta visión general de la cadena global de cuidados. Ahora que encima en este contexto se está poniendo tanto de manifiesto la necesidad de los cuidados, tú también lo has dicho, bueno, sois al final servicios esenciales y hay que poner los cuidados y hay que poner la vida en el centro, y tú nos has dado esta visión que completa bastante bien la visión que nos dio ayer Amaya. Y nada, pues agradecerte mucho tu participación, agradeceros a todas las que habéis participado tanto ayer como hoy en estos seminarios virtuales que pues van a ser la tónica que tengamos, ¿no? A partir de ahora. Seguramente todos estos seminarios y todas estas formaciones que estamos haciendo tanto desde la agencia como desde las organizaciones durante un tiempito estaremos trabajando así es que nada, pues muchas gracias y emplazaros a seguir trabajando como lo estamos haciendo y bueno, a conseguir todos los objetivos que nos hemos marcado entre todas. Muchas gracias desde la agencia y nada, Ana. Carolina. Muchísimas gracias a todas y bueno, desde ya espero contar con vosotras como nuestras aliadas.